Así que bueno, vamos a dar por comienzo a esta charla de interpretación de imágenes en epilepsia. Para eso, primero que nada, agradecer a la gente de investigaciones médicas, ámbito en el cual desarrollo mi trabajo, que me dieron la chance de dar esta charla y poder compartir un poco del conocimiento y de las cosas que hacemos día a día, tanto en la Fundación Favaloro como en las distintas sedes de la institución con los estudios diarios que tenemos. Así que vamos a empezar con esto y para arrancar vamos a charlar un poco de qué es la epilepsia. Son 2, 3 palabras. Hay neurólogos acá, es una falta de respeto andar contándoles esto, pero bueno, vamos a contarle un par de cosas, que la definición de epilepsia es al menos la presencia de 2 crisis no provocadas o reflejas en un intervalo mayor de 24 horas. Si se dan a lo largo del mismo día, esto puede ser una cuestión secundaria y no necesariamente es una epilepsia. Tener crisis o una crisis comicial no significa tener epilepsia. Uno tiene que tener un síndrome, unas causas y ciertas características para poder hablar de epilepsia. En la epilepsia tiene que haber crisis en general no provocadas o reflejas, como dice ahí esa definición de la bibliografía. ¿Qué significa eso? Básicamente es que no tengan una causa secundaria, como iremos viendo. Hay causas de crisis que son sintomáticas agudas, en las cuales no responden a un síndrome epiléptico, sino que se tratan de una respuesta secundaria a un tipo de evento en el cerebro, ¿sí? La otra chance es que exista un claro diagnóstico de un síndrome epiléptico que conozcamos, ¿sí? Una malformación encefálica o algún otro tipo de trastorno metabólico que conozcamos, que es un síndrome que causa epilepsia. Dentro de las causas, como dice ese gráfico, esa torda que tenemos ahí, el infarto cerebral es una de las causas desconocidas es lo que le sigue, ¿sí? Y otras causas, y el trauma de cráneo no hay que olvidárselo como causa de crisis comicial. En el 2016 y luego en el 2017 hicieron un nuevo ajuste. La Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia hizo una clasificación donde lo que hizo fue básicamente cambiar algunos términos que nosotros hablábamos de focal o segmentaria, pasaron a ser focales y generalizadas, ¿sí? En base a eso, motor o no motor, lo mismo esto va para todas. Para focal generalizado de inicio desconocido, porque podemos no saberlo. Puede tener, ¿a qué se llama esto de inicio desconocido? Tenemos un paciente con una causa de epilepsia que tal vez hizo una crisis generalizada, pero su inicio fue focal y nosotros no nos enteramos, ¿sí? Así que eso es a lo que se le llama inicio desconocido. Tal vez no tenemos a alguien que presencia la crisis y nos puede decir, sí, empezó con una focalidad con movimientos en una de las manos, y sino que el paciente nos cuenta que perdió la conciencia y tal vez sea una crisis tónico-clónica generalizada de inicio focal, pero no lo sabemos porque no tenemos nadie que haya presenciado esas crisis. En cambio, cuando alguien las presenció, o si el inicio es sin pérdida de conciencia, el paciente puede darse cuenta de tener un inicio motor focal, ¿sí? O no motor. Las motoras o no motoras también se separan si tienen o no tienen compromiso de la conciencia o si no lo sabemos. Lo que nos vamos a focalizar en este momento va a ser en estas, ¿sí? En las de inicio focal. Y eso de inicio focal y focalizarnos ahí no es caprichoso. Tiene que ver con la chance de que nosotros tengamos la posibilidad de que desde la imagen podamos encontrar algo. Las imágenes, sabemos, son una fuente enorme de información para el estudio de la epilepsia, pero obviamente no deja de ser una herramienta más. La clínica, la semiología, el electroencefalograma en los laboratorios, obviamente que son muy, muy importantes. Y la imagen es una herramienta más, tal vez importante, sí, pero una más en esto. Cuando nosotros tenemos un síndrome generalizado, la chance de encontrar lesión es más baja. Si nosotros tenemos un inicio focal, clara clínica focal, nuestras chances son más importantes, o tenemos un electroencefalograma que nos focaliza claramente hacia un área y altas chances tenemos de que podamos nosotros desde la imagen poder mostrar algo.
Obviamente acá estamos hablando de un trastorno congénito, una esquizoencefalia, después veremos un poco más, o este otro trastorno de la migración cortical, o esta displasia, o esta alteración en el hipocampo, que ya iremos viendo en el desarrollo de la charla. ¿Qué se murió la porra? Acá como porque era la amiga que tiene. Ajá, Están cansados a la tarde jugando. Vino con hambre. No. Vamos a tratar de silenciar los micrófonos, por favor, cuando entren. Gracias. La semiología de la crisis es fundamental. Yo hacía lo mismo. Un señor que el pan no se tira. A lo que nos referimos. Date un beso antes de tirarlo. ¿Qué? ¿Me comieron una cosa? Sí. Ah, yo no comiste. Salvo el pan que le tiré por la cabeza a uno que te... Denme en un minuto. Antes que pasó por ahí por mi casa. Si no tenía algo para darle, yo lo único que tenía era el árbol de naranja en mi casa. Y le di una bolsa de naranja. De reboles. El jardín de nuevo. ¿No te mandaron nada por correo? ¿Podrían, por favor, silenciar los micrófonos? Yo te voy a avisar. Denme un segundo que ya sigo con la charla, les pido disculpas. Cáncer de piel. Por la cuarentena tuvo que cortar su tratamiento. Hace poco perdió un ojo y su enfermedad avanza. Tenía que viajar a Resistencia y Buenos Aires. Hace más de 4 meses que no está siendo tratado. Se siente abandonado. Por las noches llora. Joyce, ¿me escucha? No cuenta. Joyce, ¿me escucha? ¿Podría silenciar el micrófono, por favor? Mujer. Obviamente no puede trabajar en estas condiciones. ¿Qué necesita? Medicamentos y para poder curarse las heridas, mercadería también. Ponemos a disposición. Hola, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Y al que por favor no se haya silenciado, les pido por favor que se silencien. Sí. Ahí estamos. Volvemos. Pido disculpas y seguimos con la charla. Como les decía, la semiología de la clínica es fundamental. Obviamente eso no va a cambiar. Nosotros vamos a seguir siendo, poder aportar datos desde la imagen, pero si la semiología nosotros no la conocemos, es muy difícil que desde una imagen aislada podamos entendernos, ¿sí? La crisis, como les comenté antes, de origen focal tiene muchas más chances, la generalizada es más difícil. ¿Cuáles son los estudios por imágenes que nosotros contamos para el estudio de la epilepsia? Y son estudios anatómicos, desde la tomografía, la resonancia, cada uno con su indicación puntual o menor indicación. Y luego tenemos estudios funcionales que nos pueden llegar a ayudar en ciertas características. Esto desde la Liga de la Lucha contra la Epilepsia, la ILAE, desde el 97, 98, en el 2000, y más recientemente una nueva recomendación, los estudios son varios. La tomografía, uno dice, bueno, ¿para qué voy a pedir una tomografía? Bueno, depende de lo que estemos estudiando. Si yo estoy estudiando un inicio agudo, una crisis nueva, la tomografía tiene su utilidad. Ahora, si estoy estudiando un síndrome epiléptico que yo ya conozco, y ahí la tomografía tiene bastante menos utilidad, ¿sí? Pero podemos tener nuestra información. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene esto, que es una hemorragia subaracnoidea focal, puede tener una manifestación inicial con una crisis comicial. Obviamente la semiología es fundamental, el dolor de cabeza en estallido y todo lo demás, el sensorio, la hipertensión, todas las causas y demás hallazgos que podemos tener desde la clínica nos van a orientar, pero esta tomografía, como un primer acercamiento a un paciente con una crisis, nos puede dar información. Y obviamente también hay algunos síndromes o algunas causas de crisis comiciales que son bien características desde la tomografía, como podemos ver acá, por ejemplo, un cuadro de múltiples imágenes con densidad cálcica en ambos hemisferios, y si les digo que vive en zonas cálidas tal vez sea más fácil, y tenemos una neurocisticercosis o
el engrosamiento del manto cortical. ¿Se acuerdan la resonancia que les mostré hace un ratito? Bueno, esta es la tomografía de este paciente, esta es la lisencefalia de ese paciente. Ahora después, en un rato lo vamos a dar de vuelta. ¿Cuándo indica una resonancia? Las indicaciones son bastante claras. Al inicio de la enfermedad siempre. En casos de que la enfermedad se vuelva refractaria, si venía con un buen control y de golpe se torna refractaria, o en el control de una patología conocida. ¿Esto qué significa? Tengo una lesión que yo quiero controlar, más allá de una epilepsia no lesional. O sea, yo tengo claramente una causa y quiero controlar eso. Entonces, esas son las indicaciones. Después, en la vida diaria y en nuestro consultorio día a día, muchas veces pedimos controles ante un cambio, ante alguna otra eventualidad puntual. Pero estas son las indicaciones basadas en las guías. Fundamental en la resonancia que nosotros sepamos que vamos a estudiar una epilepsia, valga la redundancia. El protocolo de epilepsia tiene unas características puntuales y son importantes, y es muy importante saber esto. Ahí yo les dejo lo que es un protocolo general de cualquier centro que puedan pedir una imagen, un protocolo de epilepsia, en cualquiera de los grandes centros de Buenos Aires, en cualquier lado van a ser más o menos lo mismo. Las recomendaciones en general hablan de que cuando uno va a estudiar esto, como la epilepsia del temporal, es tal vez una de las causas más comunes, uno haga el estudio dirigido hacia el temporal. Entonces los axiales deben ser orientados al hipocampo, consecuencias T1, T2, FLAIR, gradiente o susceptibilidad, alguna técnica sensible a la hemoglobina, la difusión obviamente, sagital T1, coronales orientados al hipocampo. Y yo acá se lo resumo en una secuencia en T2 y una secuencia en T1. ¿A qué me refiero con eso? Un coronal debe ser en T2 STIR, que es un T2 con saturación grasa, o FLAIR, y una secuencia T1, sea un T1 puro o un T1 inversión recuperación, que ahora vamos a ver en alguna de estos slides. Alguna secuencia volumétrica hoy un protocolo de epilepsia debe tener. Idealmente precontraste y si no, el postcontraste que hacemos de rutina en cualquier otro estudio. Pero una secuencia volumétrica debe tener. Y si podemos incluir un FLAIR también, volumétrico, también mejor. Cuando me refiero a orientados al hipocampo, me refiero a eso. El axial debe tener ese plano. Y el coronal debe tener este otro plano. Yo lo debo, el coronal, realizar perpendicular al hipocampo. Un coronal convencional se hace en la línea cefalomedular, o sea, siguiendo la línea del eje medular, que no es esta. De esa forma, yo al cortarlo de forma bien perpendicular voy a poder observar todo el recorrido del hipocampo, y en el axial ni hablar. Cabeza, cuerpo y cola, la amígdala también puede llegar a sumarse en la imagen, en un solo corte, en una sola imagen. En cambio, si lo hago en un corte convencional, que es siguiendo la línea intercallosa, es un poco más horizontal a esta línea, podemos ver que, por ejemplo, yo veo en una parte la cabeza, la cola la veré en otro corte, no la veo en el mismo. Acá les dejo una pregunta. ¿Hace falta la inyección del medio de contraste? Y la realidad es que no hay una respuesta correcta para todo esto. Porque si yo les muestro, por ejemplo, todo esto, y me van a decir que sí a todas, como por ejemplo un tumor, un glioblastoma, como fue este paciente, un oligodendroglioma, como es este otro paciente, metástasis, como tiene este, una malformación arteriovenosa, malformación cavernosa o cavernoma, comúnmente llamado, con el efecto Blooming entre el T2 y el GRE, y en el contraste vemos la característica imagen de la variante del drenaje venoso asociado, la cabeza de medusa del drenaje venoso, o por ejemplo una encefalitis. ¿Qué pasa con el contraste? Cuando el paciente es mayor a 60 años, la chance de una causa secundaria a este cuadro epiléptico crece mucho, entonces la indicación de contraste en mayores de 60 está claramente indicada. En menores de 60 depende. Depende la clínica, los antecedentes, la presentación, un montón de cosas. En el mayor de 60 es mucho más clara la indicación del contraste en el estudio de la epilepsia, por lo menos en la inicial.
Cuando hablamos de esto del protocolo, si yo pongo un estudio convencional sin un claro protocolo de epilepsia, un médico considerado experto en el tema tiene una chance de encontrar el diagnóstico en aproximadamente el 90%. En cambio, un no experto, ese 90 cae al 40. Si yo hago un protocolo adecuado a la enfermedad, eso se achica mucho más la diferencia y se llega más o menos a un promedio de más del 70% en el no experto y más del 90% en el experto. La otra pregunta es, ¿en qué equipo lo tengo que hacer? Hoy se sabe que los equipos de bajo campo abierto o equipos de un Tesla que puede haber en cualquiera de nuestros centros no son útiles para el estudio de la epilepsia. Hablamos de estudio de epilepsia con equipos de lo que llamamos normalmente alto campo, que es 1.5 Tesla, o de muy alto campo de 3 Tesla, y ahí sí hay diferencia. Si yo les muestro esta imagen, este flare coronal, tal vez nos cueste darnos cuenta que esta imagen en el mismo caso, en un 3 Tesla, nos sea bastante más clara de ver. Cuando yo me formaba en el hospital italiano, el doctor Funes siempre nos decía que el 3 Tesla no había tanta diferencia y que había que ver bien el estudio, que es muy poco lo que uno puede ver en el 3 Tesla que no vaya a ver en el 1.5. Eso lo puede decir alguien con la espalda y la experiencia del doctor Funes. A nosotros que estamos con menos experiencia, el 3 Tesla obviamente nos ayuda. Sí tiene razón, y las publicaciones lo avalan, que es que en general, si uno ve en el 3 Tesla, si vuelve al 1.5 tal vez estaba. Cuesta un poco más, pero seguramente tal vez estaba y pasó por alto, como por ejemplo en esa imagen. Obviamente que el 3 Tesla es muy lindo y tenemos una calidad de imagen, una definición anatómica donde podemos ver toda la estructura del hipocampo, pero el 7 Tesla es mejor todavía. Sepan que ya en uso clínico en Norteamérica, en Europa, ya hay algunos equipos de 7 Tesla en el uso clínico, no solo en la investigación. Son pocos todavía, pero sepan que existen ya. Nosotros estamos peleando por el 3, pero sepan que ya el 7 está con chances de utilidad clínica. Les dije que la Liga de la Lucha contra la Epilepsia había dado recomendaciones hasta el año 2000. Bueno, en el año 2019 sacó una nueva recomendación, pero particularmente para el estudio de la epilepsia conocida, del síndrome epiléptico conocido, no para el agudo. Esta recomendación y este protocolo que se llama Harness está indicado para el paciente con un cuadro epiléptico conocido y que yo quiero afinar el diagnóstico. ¿Qué significa eso? Este protocolo utiliza solo 3 secuencias, nada más que 3 secuencias. Esas 3 secuencias son un T1 de alta resolución, volumétrico, un flare volumétrico y un T2 de alta resolución coronal solamente al hipocampo. Solamente esas 3 secuencias. ¿Qué me permiten hacer esas secuencias? Si yo encuentro malformaciones, trastornos del desarrollo cortical, displasias, las puedo evaluar tranquilamente con esas secuencias. Si yo tengo una epilepsia del temporal, la voy a poder ver y muy bien. Y si yo quiero a posterior hacer postprocesos más cuantitativos, más objetivos como volumetrías, con esas secuencias las voy a poder hacer. Insisto que este protocolo es muy interesante, de tiempo es bastante más acotado que un protocolo convencional de epilepsia, pero la diferencia está en que esto está probado en equipos de 1.5 Tesla considerados modernos o en el 3 Tesla. No está indicado en otro tipo de equipos. O sea, tenemos que tener un muy buen equipo para poder hacer estas secuencias y tenemos que tener un paciente no sintomático agudo. Es un paciente crónico que queremos estudiar, porque si no nos perderíamos secuencias susceptibles a la sangre, nos perderíamos la difusión, son otras cosas, es otra mentalidad de estudio. Es muy interesante, pero sepan que es para ciertos pacientes en particular.
¿qué situaciones clínicas nos podemos encontrar? Como les venía diciendo, la crisis sintomática aguda, el estatus epiléptico o crisis sintomáticas crónicas. Vamos a tratar de dar un revuelo, una forma de resumen de todas estas. Las crisis sintomáticas agudas son todas esas, vamos a ir viéndolas. Un infarto agudo, ¿sí? Una secuencia de difusión con difusión y ADC claramente restringidas, oclusión carotidia, tomografía con el signo de la cuerda. Esto es un infarto agudo, ¿sí? ¿Puede presentarse con crisis? Puede, poco probable, pero puede. ¿Esto puede presentarse con crisis? Seguramente. Esto es un hematoma intraparenquimatoso agudo, que, ojo, cuando por alguna casualidad el paciente ingresa directamente a resonancia en vez de pasar por tomografía y esta imagen pueda llegar a confundirse. Acá tenemos un T1, un T2 con una lesión bastante heterogénea. Creo que el gradiente de eco no es bastante útil y es bien significativo para esta lesión, que es un hematoma intraparenquimatoso agudo. Se los muestro de esta forma y a propósito, porque este paciente pasó justamente eso. Este paciente por alguna razón, en vez de ir al tomógrafo con un síndrome deficitario agudo, fue primario al resonador en vez de al tomógrafo, y en ese momento se discutió si esto era un hematoma o qué era. Y con la tomografía creo que nadie duda que eso era un hematoma agudo. Hiperagudo puntualmente. La encefalitis. La encefalitis es otra causa de crisis sintomáticas, donde podemos ver acá en las secuencias T2 cómo afecta el polo temporal, en el FLAIR lo mismo, esa hiperintensidad bien difusa, y para diferenciarlo de un stroke isquémico, por ejemplo, fíjense cómo tiene este signo, esta imagen que tiene acá tanto en el FLAIR como en el T2, que es que la afectación se frena en el borde externo del lenticular. Eso es muy característico de la encefalitis. Si fuese una lesión isquémica que afecta todo este polo temporal, no tiene por qué respetar esta parte. Esto va a estar afectado. Para que afecte esto es una rama bastante proximal. Esto debe afectarse probablemente. Este signo es bastante característico. Y lo otro es que en vez de tener ocluida la arteria, al revés, parecería tener más vasos. Eso habla de el patrón inflamatorio de esta enfermedad, ¿sí? Esto fue una encefalitis herpética. Otro hallazgo de crisis sintomática aguda puede ser este. Imágenes heterogéneas a nivel bifrontal, FLAIR y secuencia gradiente de eco. Vemos algo hipointenso en el gradiente, sangre, y en el T1 también hiperintensa. Y esta imagen que está a nivel frontal, que en la tomografía es mucho más fácil, no es más que aire. Este paciente tenía una fractura de cráneo por un trauma, y lo que estábamos viendo con esa señal tan rara, hipointenso en todas las secuencias de resonancia, hipodenso en tomografía, es aire. Esto era un neumoencéfalo sintomático, ¿sí? Otra causa sintomática aguda de crisis comiciales es el hematoma subdural. Como acá lo podemos ver, primero un hematoma bien agudo y acá un hematoma más subagudo con signos de reagudización. Fíjense el signo del hematocrito. Acá tengo un líquido que ya se ha estado reabsorbiendo y un líquido que es sangre bien espontáneamente densa. Esto es sangre fresca, ¿sí? Lo mismo podemos ver el nivel en la resonancia. También podemos tener otras causas, ¿sí? de crisis sintomática aguda, como por ejemplo esta lesión córtico-subcortical rodeada de edema, con un halo hipointenso en T2, con un realce en anillo, y que restringe de esta forma en la difusión. Esto no es más que un absceso cerebral, piógeno. Otro gran conocido y bastante frecuente, por lo menos en nuestra incidencia en la fundación, tenemos muchos pacientes con esto, dada nuestra población tan particular de pacientes trasplantados e inmunosuprimidos, que es el PRES, el síndrome de edema posterior reversible, ¿sí? Donde tienen imágenes bilaterales, difusas. Fíjense que este no era tan posterior, pero era un PRES. Este era un paciente trasplantado en tratamiento inmunosupresor que presentó deterioro sensorio, cefalea y crisis comiciales. Se le sacó el tacrolimus y luego de eso el paciente revierte todo el cuadro. Esto era un PRES. Entre los
presentes tengo a un autor de este trabajo, que son las guías del 2007 del estatus epiléptico. Agradezco la presencia, doctor Bernater, que lo vi por ahí. Básicamente el estatus epiléptico también tiene, no me voy a poner a charlar de la definición de estatus, pero sí lo que les quiero mostrar es que la resonancia también tiene imágenes. Cuando yo tengo un paciente que está en estatus epiléptico, este es un paciente nuestro de la fundación de hace algunos años, donde tuvo deterioro sensorio, movimientos involuntarios del hemicuerpo derecho y un electro con descargas continuas, lo que podemos ver en FLAIR y difusión es este aumento de señal cortical con restricción. Esta es una característica a diferenciar, por ejemplo, del PRES. Esto se caracteriza por ser un predominio de edema citotóxico, restringe en difusión. En cambio, el anterior, el PRES que les mostré, es predominio de edema vasogénico. ¿El PRES puede restringir? Sí, pero nunca va a ser lo que predomina. Va a ser edema vasogénico con algún área de restricción. En cambio, esto es generalmente restricción de predominio cortical y con un signo bastante característico, que es el signo del pulvinar. Cuando se afecta la porción posterior del tálamo, tiene que ver con las vías de descarga, y lo que no tenía este paciente, que sería para completar toda la descripción semiológica desde la radiología, que suele tener diesquisis en el nivel del cerebelo y afectación en el cerebelo contralateral por la vía de descarga. Este paciente puntualmente no lo tuvo, tuvo todos los demás, pero no lo hizo. Esto era un estatus epiléptico no convulsivo, de inicio convulsivo, se cortó y terminó en no convulsivo. Acá tenemos otro. Se dice que si uno corta el estatus rápidamente, las imágenes van a revertir. Ese edema citotóxico va a ser reversible. Pero si el paciente no revierte, a pesar del tratamiento y de todas las herramientas que tienen para el tratamiento del estatus convulsivo y no convulsivo, ese edema citotóxico no va a revertir. Y acá tenemos la resonancia a las 24 horas con el claro edema citotóxico a nivel del hipocampo, y podemos ver la resonancia a los 3 meses, donde ese hipocampo se tornó a la atrofia. Cuando esto que tiene que ver con la toxicidad del glutamato no se logra revertir mediante el tratamiento, esa excitotoxicidad genera secuela y genera daño, dejando atrofia a nivel del hipocampo y de la estructura afectada. En este caso fue del hipocampo, si es de otra estructura cortical lo hará también. Ahora vamos a cambiar un poco, dejamos la crisis sintomática aguda y nos vamos a la crónica, donde tenemos un montón de causas y vamos a frenar en esta que es en una de esas la más frecuente. ¿Cuál es la causa más frecuente de epilepsia crónica sintomática? Y miremos un poquito lo que tenemos acá, cortes coronales angulados al hipocampo. Siempre les dije alguna secuencia T2, bueno, acá tienen un FLAIR y acá tienen un T2, STIR, perdón, con saturación grasa, y van a ver que tengo un hipocampo de un tamaño y el otro de otro tamaño. Vamos a tratar de ser un poquito más y ver otros casos, y acá tengo otro FLAIR y otro STIR, donde tengo un hipocampo de un tamaño, otro hipocampo más chico, y no solo más chico, sino que brilla en estas secuencias T2. Eso habla de gliosis, de fibrosis del tejido. Fíjense que estas imágenes son del mismo paciente. Este no fue un protocolo de inicio para epilepsia, con lo cual, fíjense que acá veo una parte del hipocampo, el resto no lo veo, y sí, cuando se vio esta afectación de la amígdala, dijimos, opa, esto puede ser una esclerosis del hipocampo, y así se guió un poco más el estudio y se encontró estas imágenes. Le damos un poco más de zoom y vemos claramente que un hipocampo tiene un volumen y este otro tiene otro volumen, ¿no? La esclerosis del hipocampo suele tener asociado alteraciones extrahipocámpicas, que son todas esas que vemos ahí. Al que tenga excelente vista lo felicito, pero vamos a ayudarlos un poquito y vamos a mostrar la atrofia del lóbulo temporal. Fíjense la diferencia de tamaño de este lóbulo temporal en general respecto de este otro. La atrofia del giro del par hipocampo, fíjense lo que es esto respecto de este. Pierde sustancia blanca, pierde espesor de sustancia gris. Obviamente que esto desde una placa es muy difícil, esto hay que verlo en la computadora. Y ni hablar de estos últimos dos signos.
la atrofia del pilar posterior del fornix. Fíjense, este espesor de este espesor. Y este, si uno no lo busca, no lo va a encontrar, que es la atrofia de los cuerpos mamilares. ¿Sí? Lo mismo, esto en una placa es imposible. Esto se tiene que ver en la computadora, en la pantalla, y poder jugar y moverse y poder ver la ventana y tener cortes bien finos para poder ver. En un estudio convencional es imposible. Así como les dije que tienen lesiones extrahipocámpicas asociadas, también tienen lesiones combinadas, cuando la esclerosis del hipocampo se combina con una displasia cortical, como en este caso. Acá nos metemos en un mundo mucho más grande, donde están los trastornos de la migración, de la proliferación cortical y de la organización, y vamos a tratar de ir mostrando algunos de ellos. Acá tenemos secuencias FLAIR, secuencias T2. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del T1, inversión de recuperación, o T1IR? Es este, que vemos la sustancia gris bien gris y la sustancia blanca bien blanca. Y lo que nos encontramos es que hay áreas que tienen la misma señal que la sustancia gris, pero que no están en ningún lugar que responda a ningún núcleo gris profundo. Esto no es más que una heterotopía subependimaria. Mi consejo, y el de todos los que hacemos esto, es que si encuentran esto, busquen, porque es raro que sea solito. Muchas veces, si encontramos una heterotopía, busquen, que pueden aparecer más. Nos puede pasar esto, por ejemplo. Claramente todos estos nódulos de sustancia gris heterotópica que podemos ver en este caso, ¿sí? Esta imagen se las mostré antes y acá no es más que una heterotopía en banda. Fíjense que tiene una doble corteza. Yo tengo la corteza normal, un manto de sustancia blanca y otro manto de sustancia gris, todo completito, ¿sí? Esta paciente es una paciente que vino a uno de los centros en los que trabajamos simplemente por control de deterioro, en realidad de retraso madurativo. Tenía 27 años. Primer estudio que se hacía y esto es lo que nos encontramos. Cosas que pueden pasar. No son tan frecuentes, generalmente se diagnostican antes, pero esta paciente llegó con esta edad y esta imagen. Otra de las cosas que podemos encontrar son más sutiles. Tal vez en este FLAIR uno lo encuentra fácilmente y en este T2 es más complicado. Pero bueno, esa es la historia de ver un estudio guiado y sabiendo que estoy queriendo estudiar una epilepsia, ¿sí? Para eso están las secuencias dedicadas. Y poder ver esta displasia cortical focal con la característica de esa displasia, que ese signo trasmanto, que desde esta lesión va hacia el reborde ventricular. Y acá tenemos dos secuencias T2, en axial y en coronal. No parecería haber nada heterotópico, la sustancia gris está donde corresponde, la blanca está donde corresponde, pero si miramos este lóbulo frontal, las circunvoluciones son todas más chiquitas y más juntas. Parece más gruesa la corteza, pero tiene que ver con el aumento de ese patrón de giración, y lo que estamos teniendo es una polimicrogiria. Otra de las imágenes que habíamos visto antes, esto es una apertura del manto, de la corteza hacia el ventrículo, y esto es una esquisencefalia, un cerebro dividido. Dato para tener, si yo me encuentro con esta imagen, no tengo ningún dato, y digo si esto es una cavidad pseudoporencefálica, o sea que esto fue lesional y no malformativo, uno de los datos a tener en cuenta es que la esquisencefalia tiene un manto cortical y siempre es displásico, nunca es normal. En cambio, la lesional no necesariamente va a tener un manto cortical y nunca va a ser displásico porque fue una lesión, un hematoma, un trauma, lo que fuera. Y fíjense que acá tengo una esquisencefalia labio abierto, labio cerrado, labio abierto, y a veces combinados, labio abierto y labio cerrado.
Otra de las causas de epilepsia secundaria es esta imagen que habíamos visto antes, y esto es una malformación arteriovenosa. Fíjense que acá está el nido, esto es el nido, y todo el resto son venas, aneurismas venosos del drenaje. Habíamos visto también como causa de epilepsia esta malformación venosa cavernomatosa o cavernoma, y el efecto blooming, que se llama, que es el aumento de la hipointensidad que se ve respecto de la secuencia gradiente de eco de la secuencia T2. Tiene que ver con un efecto de susceptibilidad que genera la hemoglobina. Nos metemos en otro mundo. Hasta ahora vimos todas lesiones malformativas o algunas lesiones vasculares. Y ahora vamos a las neoplasias que generan epilepsia, que son unas cuantas, y vamos a tratar de ir viendo algunas. Acá les dejo, este era un paciente joven de unos 24 o 25 años con una epilepsia ya manifestada hace un tiempo, de inicio focal con posterior generalización, y nos piden este estudio. T2, FLAIR, STIR, FLAIR y T1 con contraste. ¿Qué me encuentro acá? Una lesión de aspecto casi quístico, más subcortical, con un poco de compromiso cortical. Más que nada lo cortical es un afinamiento, no realza, y esto es una de las causas bastante frecuentes, que es el tumor mixto disembroplásico o DNT. Existen dudas si esto es realmente una neoplasia de grado 1 o es solamente una displasia. En la clasificación de la OMS, en algún momento se va a terminar de definir esto, porque hay bastantes discusiones sobre esto, si esto es un tumor mixto o es simplemente una displasia de alto grado. Este paciente es un paciente que tuvimos el año pasado en investigaciones médicas, 17 años, crisis focales motoras del hemicuerpo izquierdo, venía tratado de hacía tiempo con fenitoína, y esto era un estudio control para la displasia cortical que tenía diagnosticada. T1, T2, STIR, FLAIR y T1 con contraste. Fíjense este ramillete de imágenes hipointensas en el T1, hiperintensas en el T2, hiperintensas en STIR y en FLAIR, como un ramillete todo puntiforme, no realza. Ahí se los muestro con un poco más de zoom para que lo vean bien pegado a la corteza. Bueno, y esto en la nueva clasificación del 2016 se separó del DNT, porque esto podría haberse planteado tranquilamente como un tumor disembroplásico mixto, pero esto es un MDMT o tumor multinodular vacuolante. Es muy parecido, seguramente alguno de los DNT que hayan visto hayan sido en realidad uno de estos. Se cree que es una dependencia que tiene, lo que pasa es que se diagnosticó el gen distinto, y probablemente alguno de los DNT que hemos visto previamente sea en realidad este tumor multinodular vacuolante que se incluyó en el listado de la OMS recién en el año 2016. Otra de las causas características de epilepsia sintomática neoplásica son estas lesiones quísticas con un nódulo mural, con un realce periférico y con calcio en la tomografía. Esto no es más que el ganglioglioma, otra de las causas bien frecuentes de epilepsia en el paciente joven, de ubicación frontal, algunas veces temporal, y como vemos ahí, alguno occipital también. Este caso es un paciente joven que nos consultó, traído por la madre, porque presentaba trastornos de adaptación al colegio, tenía en ese momento 17 años, le costaba adaptarse a las reglas del colegio, decían que se portaba mal, y ese portarse mal era que se reía en cualquier momento. Tenía una especie de... en cualquier momento se reía, y sí estaba teniendo un trastorno cognitivo asociado, realmente más allá del portarse mal o no portarse mal, tenía un trastorno cognitivo demostrado por estudios neurocognitivos, donde tenía fallas y caídas en varios de los aspectos. Y esas risas eran las famosas crisis gelásticas, de risa fuera de lugar. Su manifestación crítica era la risa,
y podemos ver en el FLAIR que aparece esta imagen ligeramente hiperintensa, isointensa en el T1, hiperintensa en el T2, ubicada ahí, y esto no es más que el amartoma hipotalámico que muchas veces queremos diagnosticar. Bueno, acá tienen un ejemplo. Es así, es sutil, no es mucho más que eso. Característicamente no realza, porque es un amartoma, pero las crisis gelásticas son características de su manifestación, tienen que ver con la ubicación. Tumor extraxial más frecuente, particularmente más frecuente en mujer que en varones. Ubicación bastante característica a nivel frontovasal. Esto es un meningioma, también posible causa de crisis comicial. Otra posibilidad de neoplasia y crisis comiciales es esta lesión cortical heterogénea, con áreas de caída de la señal en el mapa de ADC, con un realce heterogéneo, con áreas que parecen tener necrosis central, con aumento en la perfusión, en el volumen sanguíneo relativo, con un aumento del pico de colina, caída en el NA. Esto no es más que una neoplasia de alto grado. Este era particularmente por la ubicación y demás, las características, esto era un oligodendroglioma de alto grado. Un oligodendroglioma anaplásico. Habría que esperar hoy por hoy con las nuevas clasificaciones a ver qué mutación genética tiene para cerrar el diagnóstico, pero esto en definitiva lo terminó siendo, era un oligodendroglioma anaplásico. Y acá tenemos otras lesiones. Tenemos estas lesiones en T2, con este refuerzo con el gadolinio, el FLAIR. Esto eran metástasis, ¿sí? También pueden ser una de las causas neoplásicas de crisis comiciales. Raro que llegue al adulto este paciente, generalmente el diagnóstico suele hacerse en edad pediátrica y tenemos estas lesiones acá, estas lesiones en el FLAIR y esta lesión neoplásica en el centro ventricular, bien intraventricular. Y esto no es más que una esclerosis tuberosa. Lo que estamos viendo son los amartomas corticales, los tubers subependimarios y el famoso astrocitoma subependimario de células gigantes asociado a esta patología. Raro que nosotros hagamos el diagnóstico en el adulto, generalmente ya viene desde el neuropediatra con diagnóstico, ¿sí? Acá tenemos otra causa bastante característica, afectación generalmente hemisférica, con atrofia, con estas lesiones en el FLAIR, en el contraste, con estas imágenes que son cálcicas, con aumento en la perfusión. Esto no es más que la angiomatosis encéfalo-trigeminal o enfermedad de Sturge-Weber-Dimitri, siempre lo dejamos fuera el pobre Dimitri. Otra de las causas que les traigo acá de ejemplo, ya no neoplásica, pero de causa posible de patología epiléptica, es el síndrome mitocondrial, el MELAS, donde se ve la característica de atrofia, las lesiones en sustancia blanca, los eventos isquémicos. Esto es un MELAS, causa genética de epilepsia dentro mitocondrial de epilepsia. Ya vamos a ir terminando, queda nada casi de la charla, y voy a hablar de un par de secuencias particulares o de herramientas más que tenemos para el estudio de esta epilepsia. Podemos hacer secuencias de cuantificación, hacer volumetrías, medir estructuras, cosa que para el diagnóstico inicial de un paciente aislado, el valor de un hipocampo solo no me sirve, en la comparación sí. Pero lo que podemos encontrar, por ejemplo, en estos trabajos, que el paciente con diagnóstico de esclerosis mesial tiene atrofia de otras estructuras asociadas, no solo de estas, no solo el hipocampo. Y eso es interesante, son estructuras neocorticales a nivel parietal, profundas en ambos tálamos. Los tálamos se atrofian bastante en estos pacientes. Así que a veces estos estudios cuantitativos, objetivos, con la medición mediante un software específico, nos pueden ayudar cuando tenemos alguna imagen dudosa. Tengo un hipocampo que tal vez está un poquito más chico, pero al ojo me puede fallar. Claramente no brilla, no tiene un aumento de la señal en FLAIR o en T2. Pero le hago la volumetría, en la volumetría tengo diferencias significativas. Y en la volumetría me encuentro que además tiene afectación de otras estructuras.
Entonces, ahí me puede ayudar. Para el paciente con la esclerosis clara, y la verdad que mucho no nos va a ayudar, ya lo sabemos. Pero para el paciente de inicio, el sutil, para ese sí tiene utilidad. Trabajo de un metaanálisis, cuando tenemos epilepsia del temporal, como decimos, también se encontró que todas las estructuras del límbico asociadas suelen tener también atrofia, que es un dato interesante. También podemos medir todas las estructuras del límbico y podemos encontrar que estos pacientes, que en una de esas no nos es tan claro, encontramos que el límbico está atrofiado o asimétrico y nos puede ayudar. Trabajo hecho por la gente del Hospital Italiano, por grandes amigos de allá, donde estos síndromes particulares de epilepsia generalizada, la epilepsia de ausencia infantil, juvenil, la mioclónica juvenil y la crisis tónico-clónica generalizada, encontraron que si bien su plan inicial era encontrar que iban a tener atrofias en estructuras temporomesiales, se encontraron que el caudado era la estructura que tenía una diferencia significativa en este tipo de epilepsia puntual, no en cualquiera, sí en estos diagnósticos puntuales. Nosotros en la empresa realizamos volumetrías y les cuento, por ejemplo, este paciente del año pasado de la fundación, donde era un colega nuestro, un médico que hace 7 años tuvo que dejar de trabajar por tener crisis motoras, braquiales y faciales del lado izquierdo, con trastornos de conducta que le hicieron imposible la práctica médica, con un electroencefalograma que tenía algo de focalización a nivel frontocentral izquierdo, pero que tenía en estos 7 años muchísimos estudios y ninguno mostraba nada. Estudios en alto campo, en 3 Tesla, ninguno mostraba nada. El electroencefalograma y la clínica tal vez eran focalizadoras, pero la realidad es que no había. Y lo que pudimos encontrar es que tenía algunas diferencias del lado derecho, particularmente en el hipocampo, y si ven las mediciones que hacemos, más allá del dibujo y del valor crudo que nos sirve de mucho, me interesa más esto, que es la comparación con tablas normales, donde vemos que los hipocampos estaban entre 1 y 2 desvíos estándares, fuera de la normalidad, y donde se han medido todas estas estructuras y las diferencias han sido mínimas, pero el frontal tal vez tenía un poco menos de volumen que el derecho, que el izquierdo, pero todos estos valores son relativos. El paciente todavía sigue porque no tiene, se ha hecho hasta estimulación, hasta estudios de electrodos profundos y todavía no se encuentra cuál es el foco. Sepamos que existen estas herramientas, pero van en el contexto. Para concluir, y ya los dejo y espero que pregunten e interaccionemos, las conclusiones es que el aporte de datos es fundamental. Nos es muy difícil cuando viene una orden que dice epilepsia, solo. La semiología, si nos las pueden aportar, es fundamental para nosotros. Si ustedes están pensando que tiene una epilepsia frontal y yo tengo un pedido que dice epilepsia solamente, probablemente lo guíe al temporal. Haga todas las imágenes que les conté para orientarlo al temporal y no necesariamente al frontal. Necesitamos saber qué es lo que ustedes piensan. Tener en cuenta que nos digan, tiene una epilepsia de inicio focal en el brazo derecho, con trastornos de la semiología que ustedes tengan, eso nos va a ayudar a nosotros. Tengamos experiencia o no tengamos experiencia en epilepsia, si ustedes nos mandan una orden con todos esos datos, lo googlearemos si es necesario, para saber a dónde focaliza eso. Pero si ustedes nos dan información, seguramente que nosotros vamos a poder darle más información también. No es lo mismo valorar a un anciano que un niño, obviamente. No es lo mismo un inicio reciente que una patología crónica, ¿sí? Y por último, el último concepto que les quiero dejar es que, ojo, que no todo lo que brilla es oro. No le echemos la culpa a cualquier imagen en la resonancia para decir que eso es. Obviamente la clínica y el electroencefalograma deben ser congruentes, ¿sí? No toda lesión. Acá les dejo todas mis vías de contacto para lo que quieran y los invito a que se desilencien y las preguntas que tengan son bienvenidas.
¿O se me durmieron o lo dejé muy claro? Pueden preguntar por el chat también si quieren. Gracias, doctor, por la felicitación. Tengan en cuenta esto, por favor, el tema de, que les comento, el tema de, vamos a